Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña nuestro primer invitado, el señor Crisólogo Cáceres. Él es presidente de ASPEC, la Asociación de Consumidores, creo, más antigua del país. Y vamos a hablar con él sobre el reglamento de tarjetas de crédito, pero antes me gustaría, Crisólogo, bienvenido a Punto Económico. Un gusto estar en tu programa como siempre. ¿Tiempo que no conversamos? Sí, pues tiempo que no conversamos, Crisólogo. Es un chico muy ocupado, ¿es usted? Me gustaría primero hablar un poco sobre lo que acabo de comentar, sobre el tema de las normas técnicas, sobre el tema de lo que al parecer va a ser esta ley del Sistema Nacional de Calidad. Coméntanos la importancia que tiene esto. Bueno, yo creo que tú ya lo dijiste todo. Has hecho una síntesis muy apretada, pero no por ello menos completa, acerca de los beneficios de contar en el país con un Sistema Nacional de Calidad. En palabras sencillas, las normas de calidad que están consignadas en las llamadas normas técnicas son los estándares mínimos o las reglas mínimas que debe cumplir un fabricante para poder elaborar un producto o poner en el mercado un servicio. O sea, lo mínimo que debe cumplir para que satisfaga las necesidades de los consumidores hacia los cuales va dirigido. Entonces tú tienes una norma técnica sobre temas como vestuario, calzado, alimentos, colchones, etcétera. Lo que pasa es que en nuestro país muchos de los productos que se comercializan no cumplen estándares mínimos. Entonces cada uno fabrica de acuerdo a su real saber y entender los productos, y muchas veces esos productos son productos pues deficientes, son productos mal elaborados, de poca duración, que no cumplen con las expectativas del consumidor, etcétera. Y si a eso le sumamos que igualmente permitimos que ingresen a nuestro país productos que tampoco cumplen estándares de calidad, tenemos que el mercado se vende en diversos rubros inundado, por decirlo de alguna manera, por productos chatarra. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? La lógica es que existen las llamadas normas técnicas. ¿Y qué son las normas técnicas? Como ya le dije, estándares de calidad mínimos. ¿Quiénes elaboran estas normas técnicas? Las elaboran comités multidisciplinarios integrados por industriales, por académicos, por organizaciones de consumidores, etcétera, etcétera. Y entonces van trabajando durante meses e incluso años y sacan, por decirte, una norma técnica sobre calzado de seguridad, por ejemplo, o una norma técnica sobre chocolates, cómo se tienen que elaborar. Pero como las ponen allí sobre la mesa y están allí, pero nadie las conoce, no se difunden, los empresarios muchas veces, por desconocimiento, continúan manufacturando sus productos sin apegarse a estas normas. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya lo dije. La primera, que pueden ser productos deficitarios. En segundo, como tú has indicado, productos poco competitivos en otros mercados, porque obviamente cuando tú quieres llevar tu producto hecho como te parece a ti a otro mercado, en otro mercado te van a preguntar, oye, ¿y cuál es la norma que has seguido? Ninguna. No has seguido. Ok, tu producto no puede entrar a menos que se adapte a este estándar. En realidad hay una gran ventaja a la hora de conocer una norma técnica, porque, por ejemplo, vamos a poner un caso, digamos, probablemente irreal, pero si una norma técnica para fabricar un vaso te dice, el vaso tienes que hacerlo bajo estas características, tiene que tener tal material, el material si lo metes tiene que a ser, un horno, digamos, no se puede ejemplo, derretir, etcétera. Entonces, el conocimiento de la persona que produce un vaso va a aumentar solamente por leer la norma técnica. Nada porque, más. por ejemplo, nunca se le podría haber ocurrido hacer ciertos análisis para entender que si un vaso iba a entrar a un horno y no se iba a derretir, digamos, con el agua que estaba dentro, ¿no? Entonces, el tema de las normas técnicas, de cierta forma, ayuda a poner una barrera, pero además ayuda a generar más conocimiento para el propio productor. Y no solo conocimiento, no solo le da ventajas competitivas al productor, sino que muchas veces puede salvarle la vida al consumidor. Por ejemplo, hay productos que son particularmente sensibles. Hicimos unas investigaciones, tú lo sabes, Alex, hace mucho tiempo, sobre calzado de seguridad, sobre cascos de seguridad, que son prácticamente herramientas de trabajo para garantizar que el usuario no va a sufrir percances en las minas, cuando haga instalaciones eléctricas, etcétera. Y descubrimos que nadie casi cumplía, con algunas excepciones, las normas técnicas. Es decir, la gente se ponía el calzado de seguridad pensando que su pie iba a estar protegido porque tienen una punta de acero, de que se caiga alguna piedra, falso. Pensaban de que el casco iba a evitar que fuera víctima de golpes, falso. Entonces, ahí tú dices, oye, entonces las normas técnicas, incluso sobre temas tan sensibles como estas, al no ser obligatorias, pueden ocasionar, por eso no es exagerado, que el consumidor pueda hasta perder la vida o quedar severamente dañado, ¿no? Ahora, eso no significa obviamente que todo tiene que tener una norma técnica o que todo tiene que ser obligatorio. Es decir, lo obligatorio debe ser para aquello que sí, digamos, pueda perjudicar la salud o la seguridad de alguien. Mira, cuando se debatía el Código del Consumidor... Pero por lo menos deberían existir para que la gente lo pueda tener como marco de referencia. Sí, ¿no? Cuando se debatía el Código del Consumidor, nosotros planteamos lo que tú acabas de decir. O sea, no todas las normas técnicas tienen que ser voluntarias. Es más, no creo que en todo el mundo esto ocurra, ¿no? Pero por lo menos aquello vinculado a la salud, seguridad y alimentación del consumidor, pensamos que tiene que tener un especial énfasis. El caso de los chocolates es un ejemplo emblemático, ¿no? Durante muchos años en los chocolates de taza
no tenían ni un ápice de cacao, a pesar de que la norma técnica te señalaba que tenía que tener alrededor de un 33% de cacao para que el producto pueda ser considerado chocolate. Si el producto no tiene cacao, no es chocolate. Es un dulce, un caramelo, lo que tú quieras, pero no es un chocolate. Y eso explica que cuando nosotros en las Navidades tomábamos nuestra tacita de chocolate, no te sentías, ¡ay, qué mal! Debe ser porque he comido demasiado, debe ser porque he hecho un cruce con el panetón y el pavo. No. Lo que pasa es que te acabas de meter en el estómago un cóctel de grasas hidrogenadas trans que era una patada, pues era una cos de burro que te caían en la barriga. Porque nada de eso, y porque no cumplían y denunciamos a estas empresas y ganamos. Y ya es que ahora ustedes ven, amigos consumidores, que ya no se dice chocolate para taza, sino tableta para taza en los empaques, ¿no? Entonces, un consejo, ya que estamos hablando sobre chocolates, antes de seguir en otra cosa, revisar las etiquetas, porque normalmente las etiquetas de los alimentos se consignan los ingredientes de manera decreciente, de lo que tiene más a lo que tiene menos. Es decir, si lo que tiene más es cacao, te pondrán el cacao en primer lugar, te pondrán en segundo lugar el azúcar, la grasa, etcétera, etcétera. Digamos, en ese caso, el cacao debería estar en la primera línea. Debería estar, y es por eso que los chocolates que tienen mayor porcentaje de cacao cuestan más en el mercado. Tú te vas a encontrar que hay chocolates que tienen no 30, sino 60, 70, hasta 90% de cacao. Bueno, pero en todo caso acá hay bastante que discutir. Vamos a discutirlo en otro programa porque si no nos gana el tiempo. Sí. Y vamos a lo que hemos planteado inicialmente, que es el tema de estas nuevas normas de transparencia en el sistema financiero y cómo a las personas le va a afectar todo este cambio en el pago mínimo de su tarjeta de crédito, en el envío de cuentas por correo electrónico, en el caso del cajero, cuando vayan a sacar y hacer una operación en el cajero. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con estas nuevas normas? Bueno, hay una serie de reglas que se han venido expidiendo a lo largo de los últimos 12 meses por parte de la Superintendencia de Banca, pero su entrada en vigencia se ha venido produciendo de manera gradual. En septiembre vamos a tener que, por ejemplo, las entidades van a tenernos que revelar información crítica. El tema de los cajeros que mencionas. Durante muchos años los consumidores hemos creído que las transacciones que efectuábamos en los cajeros automáticos estaban exentas de pago alguno, de comisión de cualquier tipo. Falso. Sí estaban afectas al pago de una comisión, y no era una comisión pequeña, no se vaya a pensar que eran centavos. Eran comisiones que fluctuaban entre 5 soles y así. Entonces, desde el septiembre... Pero eso es por, digamos, por los excedentes del número de transacciones permitidas. Claro, también, porque ¿no? lo que pasa es que los consumidores, dependiendo del tipo de cuenta que tengan con la entidad financiera, tienen un número de transacciones libres, ¿correcto? Bueno, en los últimos tiempos, muchas de ese número de transacciones se han reducido en número y se han elevado en precio. Pero no solo eso, sino que el consumidor al final no sabe cuánto es lo que paga por dichas transacciones en el cajero. Ahora lo va a saber, porque el cajero le va a tener que decir desde septiembre, esta transacción que usted está realizando, señor usuario, está afecta al pago de una comisión y esa comisión es de tanto. Entonces el consumidor va a sacar la cuenta. Ahora, esto es interesante porque el consumidor también se va a educar. ¿En qué sentido? Porque primero va a saber cuánto le cuesta, pero además va a saber que no puede estar haciendo múltiples retiros al mes, sino que va a tener que ser bastante ordenado en las veces que emplee su tarjetita para sacar dinero. Muchas veces hay consumidores que no están tan enterados de lo que sucede y utilizan su tarjeta para hacer retiros pues de 50 soles, 100 soles, y al final a lo largo de 30 días pues hacen 10 retiros. Eso ya va a tener que acabar y los consumidores, como saben que van a tener que pagar una comisión, van a tener que ser más metódicos y ordenados. Claro, esto trae un problema aparejado. El problema de la seguridad, porque muchas personas van a saber de que cada vez que un consumidor acude al cajero, por lo usual va a tener que hacer grandes retiros, la mitad del sueldo o todo el sueldo, etcétera. Entonces también esto implica que los consumidores vamos a tener que aumentar las precauciones que podemos tener cada vez que realicemos este tipo de operaciones, ¿no? Ahora, eso se arregla con seguridad ciudadana, ¿no? Que ya es otro tema, es otro tema. Seguridad del consumidor. El tema del cálculo para el pago del mínimo en las tarjetas de crédito, esto se ha cambiado. ¿Cómo nos va a afectar a Los nosotros? consumidores recibimos mensualmente en nuestros domicilios un estado de cuenta. El estado de cuenta es el documento en el que se consignan todas las operaciones que realizamos a lo largo del mes y también se consigna cuál es el monto de nuestra deuda total actualizada a la fecha de recepción del cargo y también cuál es el pago mínimo. Entonces los consumidores decimos, el pago mínimo, yo voy a pagar lo mínimo. El pago mínimo es una suma que te permite cancelar y estar al día en el pago de tu obligación sin caer en la condición de moroso. Sin embargo, las personas que efectúan únicamente el pago mínimo están pagando a lo largo de muchos meses e incluso años
y no terminan de cancelar la obligación. ¿Por qué? Porque ese monto consignado en el pago mínimo está destinado básicamente a cubrir conceptos como comisiones, intereses y demás. Y una parte muy pequeña va a lo que es la amortización propiamente dicha del capital. Con la nueva regulación, el pago mínimo se va a tener que recalcular de una nueva manera, en el sentido de que la parte sustancial va a tener que ir a cubrir lo que son la amortización del capital y el saldo a los otros conceptos. Y también esto nos lleva a otros dos puntos. Primero, el derecho del consumidor a prepagar toda la deuda. El consumidor tiene que entender de que aun cuando te pongan pago mínimo, tú tienes la posibilidad de pagar parcial o totalmente el íntegro de tu deuda. Entonces, muchos consumidores a lo largo de los años anteriores se preocupaban por hacerlo y las entidades financieras los penalizaban, porque no solo les ponían penalidades propias por pago anticipado y demás, sino que les cobraban intereses de diverso tipo, ¿no? Hoy en día, el consumidor que prepaga solo se le puede cobrar el interés compensatorio y ninguna otra penalidad más. Entonces el consumidor también tiene que entender que mientras más prorrogue el pago de la deuda, más gastos aparejados a la misma se devengan, ¿no? Ahora, el tema del pago mínimo es importante también aclarar probablemente que cuando una persona paga, digamos, ve en el estado de cuenta el pago mínimo, tiene que darse cuenta en la parte, generalmente en el estado de cuenta, en la parte de abajo sale la cantidad de meses. Creo que es una exigencia que la SBS ya puso hace algún tiempo. Sí, están promoviendo que sea 36 meses. Claro, no, pero el punto es que entiendo que en algún momento la SBS comenzó a obligar a las instituciones financieras a poner la cantidad de meses que se demoraría en pagar usted, digamos, que nos está viendo, se demoraría en pagar si es que hacía ese pago mínimo todos los meses. Y esa, digamos, y al final la cantidad de meses salía pues una barbaridad. Pero es información importante que, digamos, las personas deberían también estar leyendo. Pero ahí entras a otro problema. ¿Qué tan clara está esa información en el documento? ¿Está clara, medianamente clara o está totalmente perdida en el documento? Nosotros hicimos una investigación sobre los estados de cuenta y descubrimos que la lectura de los mismos es bastante complicada y que la información significativa para el consumidor está camuflada. Incluso había información que era muy importante para el consumidor y que ni siquiera estaba en la parte, en el anverso, sino estaba en el reverso. Entonces es bastante complejo, bastante exigente pedirle a un consumidor que se ponga a hacer un análisis tan sofisticado de un documento como este, ¿no? Entonces, ahí tienes otro tema. Pero ya que estamos en el asunto del estado de cuenta, hay otra cosa importante también, y es la posibilidad que va a tener el consumidor en adelante de que pueda solicitar a la entidad financiera que ya no le envíen el estado de cuenta de manera física, sino de manera virtual. Eso es muy importante, porque nos ahorramos el concepto denominado portes. Los portes son el costo que le demanda a la entidad financiera remitir a nuestro domicilio el estado de cuenta. El porte no es un gasto menor, porque los portes oscilan en la actualidad entre 8 y 10 soles. Es plata. Entonces el consumidor se va a poder, imagínate, multiplica 8 soles o 10 soles por los 12 meses del año, es plata. Entonces el consumidor y por las ahora... tarjetas que pueda tener una persona también, ¿no? Y claro, y si tienes más de una tarjeta... Claro, es 8 por cada tarjeta. Por cada tarjeta. Ahora, el punto es que los consumidores somos los que vamos a tener que tomar la iniciativa. Este es un derecho que ha costado bastante trabajo adquirir. Nosotros tenemos que dirigirnos a la entidad con la cual tenemos la relación contractual y decirle que ya no nos envíe el estado de cuenta de manera física, sino que nos lo envíe de manera virtual. Entonces, ellos, la entidad financiera, van a tener que acceder a nuestra solicitud y nosotros recibiremos, como por ejemplo yo lo hago en cuanto a mis servicios públicos, van a recibir en su domicilio el recibo virtual. Uno agarra imprime esa impresión, la lleva y cancela su servicio con total tranquilidad y te has ahorrado los 8 soles. Y eso al final Esto es un logro. Y eso al final en realidad es un beneficio para ambas partes, porque todo el tema logístico también... Por eso eso es lo que ha estado sucediendo en los últimos, no sé si meses o años, porque las empresas financieras trataban de... Y las empresas de servicio público también. De inducir al consumidor justamente a evitar el tema del uso del papel, más que por el uso del papel, me imagino, porque es mínimo el uso del papel, es más por el tema del costo logístico detrás de esto. Entonces, de cierta forma, en la medida en que los consumidores pidamos lo que tú ya estás haciendo para tus servicios, va a ser mucho más fácil probablemente y nos vamos a ahorrar 8 soles por cada tarjeta al mes. Y además, recuerda que las empresas no son las que directamente envían los recibos a nuestro domicilio, sino que tercerizan, ellos contratan couriers. Entonces muchas veces los recibos no llegan. Una de las quejas que recibimos frecuentemente en ASPEC es esa, ¿no? Uno de los motivos fuertes de quejas es que los recibos no llegan. Entonces el consumidor se olvida de pagar
no porque sea una persona tramposa ni un timador, sino que se olvida de pagar porque simple y sencillamente el documento no llegó y uno está pues con la cabeza en otras partes. Ahora, ¿no? ahí me gustaría hacer un pequeño comentario, porque últimamente escuché un par de casos que igual vale la pena mencionar con respecto a que cuando a veces no llegan los recibos, existen grupos, digamos, delincuenciales que toman los recibos que te dejan en la puerta de tu casa, que no llegan directamente a tu casa, para poder sacar algún tipo de... cuando te piden el DNI más un recibo para que tú puedas hablar a una dirección, para que tú puedas tener una dirección, utilizan un recibo real que no le corresponde directamente a esa persona. Sí. Y eso es bastante complicado. Entonces, a veces cuando una persona no encuentra pues, su recibo, puede ser que ese recibo haya sido mal utilizado por alguien que lo haya encontrado en la calle. Sí, entonces, no me en este sorprende. caso, digamos, hacerlo virtual te ahorraría todo ese riesgo. Mira, yo te puedo contar que en mi caso, por lo menos en 3 oportunidades a lo largo del último año, me han dejado el estado de cuenta de mi vecino. Entonces yo lo que he hecho es tomar el estado de cuenta y pasarlo por debajo de la puerta del vecino. ¿Cuántas personas hacen eso? Yo no lo sé. Lo cierto es que en la venta de productos financieros al consumidor hay todo un tema, ¿no? Porque los consumidores se quejan de que les llegan tarjetas de crédito a sus domicilios que ellos nunca solicitaron. Entonces, que esta tarjeta no la tuve, no la pedí nunca, etcétera. Y hay casos que son peores, porque hay casos en los cuales se clona la identidad de las personas. Nosotros tuvimos hace un tiempo en Aspec el caso de una aeromoza que habían tomado su identidad, habían usurpado su identidad y habían sacado tarjetas de crédito de diversos bancos y habían sacado líneas de teléfono de diversas compañías de teléfono. Habían reventado las tarjetas y habían dejado a la chica con una deuda de no recuerdo como 70.000 soles. Es una cosa alucinante, ¿no? Entonces la chica ni sabía, pero eso también nos pone frente a qué realidad, nos pone frente a cuántas medidas de seguridad están adoptando las entidades del sector financiero y las entidades de los servicios públicos para garantizar que la contratación está siendo realizada con el consumidor que dice ser quien es, ¿no? Es decir, si yo soy Crisólogo Cáceres, se supone que me están pidiendo mi DNI, se supone que me están haciendo firmar, se supone que estoy poniendo mi huella digital, etcétera. Y también se supone que cuando efectúo retiros de los cajeros anómalos, debe haber en algún lugar, me imagino yo, una alarmita, una sirena que se prenda, ¿no? Y diga, oye, porque si hay un consumidor que tiene una línea de crédito de $1.000 y usualmente solo emplea 100 y de repente una noche 200, 300, 400, 500 y nadie diga nada, no sé, me parece que en el siglo XXI es difícil creer que la tecnología no haya evolucionado al punto de que estos movimientos anómalos no sean percibidos, ¿no? Y más aún, esto va aparejado con lo que dicen los contratos, porque los contratos del sector financiero, muchas veces, aun cuando se encuentra expresamente prohibido por el Código del Consumidor y por las normas expedidas por la SBS, los contratos contienen cláusulas leoninas. Y hay cláusulas leoninas que básicamente lo que buscan es eximir de responsabilidad a la empresa. Y esa exención es ilegal, ¿no? Ahora, con respecto al tema de los contratos, entendía que ya había una serie de modificaciones justamente que se habían aplicado para evitar esas cláusulas y hacer que los contratos sean más fáciles de leer también y que sean, que digamos, que no tengan tanto a favor, sino que sean un poquito más imparciales. Claro, se ha evolucionado. En el caso de los contratos, en los últimos años se ha evolucionado, porque como tú recuerdas, incluso hace algunos años se dio la ley de protección al consumidor en materia de servicios financieros, la ley complementaria. Esta ley contenía una serie de estipulaciones como, por ejemplo, el tamaño de la letra. Ahora el tamaño de la letra está normado, es más asequible. Antes hasta la letra era menudita. En cuanto a las características de la redacción, las características de la redacción siguen siendo lamentablemente enigmáticas, crípticas, misteriosas, ¿no? Porque hay que tener un conocimiento legal para poder interpretar más o menos adecuadamente lo que te quieren decir en los contratos. Pero lo cierto es que la prohibición está dada. No deben haber cláusulas abusivas. Por ejemplo, no deben haber cláusulas abusivas como esta que te cuento, ¿no? Hicimos un estudio sobre los contratos de tarjeta de crédito el año pasado, lo dimos a conocer, y habían cláusulas del tipo esta, ¿no? Si el cliente cancela la relación contractual con la entidad financiera, pero la entidad financiera se da cuenta de que algo había quedado pendiente, la entidad financiera se reserva el derecho de A, reabrir la cuenta que el cliente había cerrado y B, abrir una nueva cuenta para ir generando todos los intereses y demás gastos que se generen. Entonces tú pagabas, Qué locura. Tú ibas al banco y le decías, banco, quiero cancelar, ¿cuánto les debo? 100 soles, tome 100 y un sol de propina, chao, me voy. Te ibas, te olvidabas, hacías tu vida, viajabas al interior del país y 3 años después regresabas a tu casa y un día te llegaba una notificación por debajo de la puerta, nos debe usted 2.000 soles. Y tú decías, ¿qué? Pero debe haber un error, a este banco yo no le debo nada. Y cuando averiguabas te decían, oiga señor, usted dejó de pagar
3 soles. Y esos 3 soles, claro, no te avisaron. O sea, no te avisaron al mes siguiente ni al subsiguiente. Esperaron que la cosa sea grande, que haya una chancha y recién te tocan el timbre y te dicen que debes 2.000 soles. Y eso le pasa a un montón de gente. Puede sonar a risa, pero No, estas historias pasan, ¿no? Entonces ahí tienes un problema de cómo es posible que estas cláusulas puedan estar consignadas en el banco y que el consumidor pueda ser víctima de este tipo de prácticas. Crisólogo, en ese caso, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, si le ha pasado este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer una persona que cancela una obligación, del tipo que fuere, y va a poner fin a la relación, es pedir su constancia de no adeudo. O sea, la entidad está en la obligación de entregarle de manera gratuita una constancia de no adeudo al consumidor que acaba de honrar su deuda. Entonces el consumidor con ese documento se va. El consumidor cree muchas veces erróneamente de que con solo obtener todos sus recibitos en orden de que ha ido pagando la obligación mes a mes, eso basta. No, lamentablemente no basta. Porque uno tiene que tener esto, porque como no se comunican muchas veces el banco con el estudio de abogados que contrata para hacer las cobranzas, entonces el estudio procede en automático. Entonces el cliente debe estar en posibilidad de decir, un momento, estudio de abogados, acá tengo mi constancia de no adeudo. Eso es básico. Ahora, la constancia de no adeudos debería ser una constancia global por la sumatoria de todos los productos que yo tengo con una sola entidad. Por el producto. O sea, si tú tienes, por producto. Si tú tienes un préstamo hipotecario por acá y tienes un préstamo para comprar un automóvil por allá, tú cancelas la obligación hipotecaria, bueno, tendrás tu constancia por eso, pero sigue vigente la otra. Otro tema recurrente también con los bancos es el asunto de la compensación de sueldos, ¿no? Que el banco detrae de la cuenta sueldo dinero para pagar la obligación que se ha devengado con otra obligación, por ejemplo, con otro producto como la tarjeta de crédito. Y hay casos que son prácticamente abusivos porque han habido gente que le han compensado el total del sueldo. Y eso es ilegal, ¿no? Porque solo se puede compensar hasta un porcentaje. Pero ¿qué queremos decir con todos estos ejemplos? Lo que queremos decir es que hay mucho desconocimiento sobre los productos y servicios financieros por parte del consumidor, porque no se trata de productos sencillos de entender, sino muy por el contrario de productos complejos. Y nosotros no estamos siendo debidamente capacitados sobre todas estas cosas. De otra manera, no te puedes explicar el pésimo uso que hacemos de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito están siendo utilizadas para comprar pan. Deme, señor, 2 bolsas de pan, saca mi tarjeta de crédito. Deme 1 litro de agua, saca la tarjeta de crédito. La gente está pagando y no sabe que al hacer uso de la tarjeta de crédito de manera indiscriminada, lo único que estás consiguiendo es que se generen deudas. Y más aún si pagas de manera muy diferida. Claro, pero porque tú sabes que las cajeras, por ejemplo, en los supermercados están entrenadas para decirte que, señor, ¿en cuántas cuotas va a pagar? ¿En 2 o 3? Entonces el consumidor se pone a pensar y dice, pues pagaré en 2, pagaré en 3. Entonces un producto que le pudo haber costado, por decirte, 10 soles, acaba costándole 30 soles. Claro, pero ojo, eso tiene que ver con un tema de educación financiera y no necesariamente, si la educación financiera es responsabilidad de quién. Esa es una muy buena pregunta. Hay órganos que casa, deberían... por ejemplo, Crisólogo, cuando has estado chico, cuando has estado en la universidad, ¿alguien te ha dicho esto antes de que entres a ASPEC? Mira, es que quizás yo no sea un buen parámetro para comparar, porque yo me dedico a leer esto todo el día, ¿no? Entonces, estaba dictando ayer en el diplomado del Pacífico, ¿no? Y estábamos hablando, por ejemplo, sobre la importancia que tiene la definición en los televisores, ¿no? Y habían chicos ahí, abogados, que decían, ¿y por qué tanto problema por el tema de la definición, no? La nitidez del televisor, eso no es relevante para el consumidor, lo importante es que se vea bien. Yo les explicaba que no, que dependiendo de la calidad de la resolución, vas a poder acceder al DVD o al Blu-ray. O sea, hay tecnología que depende de la definición del televisor. O sea, no es una cosa que sea menor y por eso es que incluso interpusimos una acción legal. Claro, pero está bien, pero ese es un tema, digamos, muy específico, es un producto, pero en general, porque estamos hablando de temas financieros y cuando tú estás hablando de manejo de tus tarjetas de crédito, eso probablemente lo va a tener todas las personas que, digamos, ingresan a la PEA, que luego de estudiar van a salir a trabajar y van a tener necesariamente que saber cómo manejar las tarjetas de crédito. Mi pregunta es, no creo que sean las entidades financieras aquellas, podrían hacerlo, sí, hay un tema de responsabilidad de parte de ellas, pero lo más importante, si es educación económica, financiera de toda tu vida, ¿quién debería dártela? Bueno, tenemos una autoridad regulatoria que es la SBS, tenemos un código del consumidor que señala en la 5ª política de Estado que la educación del consumidor se tiene que dar en las escuelas. Yo no sé si ya se haya implementado la currícula y se haya capacitado a los docentes para incorporar la educación al consumidor. Yo creo que no, ¿no? Me temo que no, porque tiene que haber, como tú dices, alguien que te enseñe. Esto no puede quedar librado al destino de manera tal que uno aprenda a punta de golpes, ¿no? Que es lo que le pasa a muchos. Para ponértelo en perspectiva, hay chicos que en ciertos colegios
tienen programas, por ejemplo, que ya comienzan a entender un poco la lógica de cómo se mueve el mercado, digamos, de cómo utilizar una tarjeta de débito, de cómo utilizar una tarjeta de crédito. Probablemente estos chicos a la hora que salgan tengan muchísima mayor facilidad para poder hacer transacciones, para llevar una vida económica un poco más ordenada. Y solamente ese conocimiento y solamente esa capacidad de poder ordenar su vida financiera puede darles muchas más probabilidades de tener una vida económica mucho más tranquila, más holgada, sin menos, digamos, sin tantos contratiempos. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si es algo tan importante y esto le afecta la vida absolutamente a todo el mundo, por qué no se incorpora dentro de los colegios? ¿Y por qué los padres de familia de repente, así como hay ahora tutorías de padres de familia para una serie de cosas dentro de los colegios, también a los mismos padres dentro de los colegios también no se les incorpora, digamos, un elemento de educación financiera importante? ¿Qué te puedo decir? La obligación legal ya está dada. O sea, eso que está haciendo ese colegio que estás poniendo el ejemplo es lo que deberían hacer todos los colegios del Perú, porque deberían incorporar temas de educación financiera, temas de lo que es alimentación saludable, deberían incorporar temas de lo que es elección de lectura de etiquetado, lectura de contratos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se hace? No lo sé. Tal vez tienes que convocar a tu sintonizado espacio a gente del Ministerio de Educación para hacerle esta pregunta en particular. ¿Qué hay de la implementación de la quinta política de Estado? Es decir, en el Código del Consumidor, es decir, la educación en las escuelas. Porque yo coincido totalmente que solo con una educación que se da desde los primeros niveles vas a poder prevenir problemas, que es lo que nos interesa a todos. Hay una serie de problemas que se derivan precisamente del uso inadecuado de los productos y servicios financieros. Y tú ya sabes muy bien de que los productos y servicios financieros son el rubro más quejado. Son el 35% de los reclamos en Indecopi y en ASPEC y en el módulo de atención de reclamos del Congreso de la República. O sea, no hay otro que se acerque. Claro, no hay otro que se acerque. Pero eso también tiene que ver mucho con el tema de la dificultad de los ciudadanos para entender también los productos financieros, que es justamente lo que acabas de decir, el tema de leer un contrato, el tema de entender, digamos, la diferencia entre usar, digamos, el pago en cuotas o el pago revolvente. Es decir, hay una serie de cosas que deberían estar dentro del chip de los que deberían estar dentro de nuestro hablar cotidiano. Así y no es. lo están. Y mira que ya estamos en un momento en el cual cada vez en mayor medida se está produciendo una expansión millonaria de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito. Hay prácticamente hoy en día personas que tienen 3, 4 tarjetas de crédito y que además tienen tarjetas adicionales que se las dan a la esposa, se le dan a los hijos, etcétera. Entonces, los consumidores muchas veces coleccionan las tarjetas, y te digo coleccionan porque de repente utilizan una o dos, pero las otras dos las tienen ahí de reserva. Y esos consumidores ignoran que aunque no utilicen las tarjetas de crédito, van a tener que pagar conceptos como la membresía anual, que no es barata, estamos hablando de 50, 80 dólares. Entonces los consumidores muchas veces se quejan, me escriben mucho a mí en el Facebook preguntándome a cada rato, quizás una de las preguntas más frecuentes, ¿es legal el cobro de membresía? Me dicen, ¿es legal o no es legal? Yo tengo que responderles que sí, que es un cobro de una comisión autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Así es. Aunque no implique, en mi opinión, la prestación de un servicio efectivo como manda la ley, pero está autorizado. Pues claro, pero bueno, también le puedes decir, si es que has hecho un uso regular de tu tarjeta, y eso varias veces lo hemos comentado en el programa, llamar por teléfono a tu banco y decirle, soy un usuario regular de tu tarjeta, anúlame, exonérame el pago de la membresía, y si efectivamente lo eres, es muy probablemente que o lo contrario. O sea, cuando no has usado la tarjeta y estás en cero, puedes hacer exactamente lo mismo. Decirle, mira, yo no te debo nada y no quiero tu tarjeta, no te voy a pagar por algo que no he usado ni voy a utilizar, así que anúlala. Y el banco también probablemente te extorne el pago de la membresía. O sea, siempre hay caminos, pero tendríamos que estarlos difundiendo. Así y el es. mejor nivel para difundir educación financiera es a través de las escuelas o utilizando medios que puedan llegar a los niños. Por ejemplo, los cómics. Yo soy un partidario de que las historietas pueden constituirse en un vehículo interesante, para lo educar. mismo que las redes sociales, lo mismo que... Hay que ser más creativos. Hay que ser más creativos. Un último tema con respecto al tema financiero, la opción de pago cero. ¿Qué es lo que va a pasar con este tema de la opción de que no se va a poder acceder a la opción de pago cero? Bueno, a mí me parece que es parte de reordenar, ¿no? Es decir no voy a pagar esto porque pienso de que me beneficia de una manera tal o cual, me parece que no es la más adecuada. Yo siempre postulo que el pago que tiene que realizar el consumidor tiene que ser lo más que pueda. Y hay una regla de oro. La regla de oro es que en cuestión de deudas uno tiene que ser muy prudente, porque a veces uno se aloca. Y hay promociones y hay técnicas de persuasión que inducen al consumidor a gastar. Yo te quiero decir una cosa, por ejemplo, hay una cadena de tiendas por departamento que te dice, si tú efectúas compras por determinado monto, te vamos a dar un ticket para que te compres una pizza familiar a 10 soles. Entonces, 10 soles. Entonces, tú has efectuado la compra y te vas con tu ticket para comprar la pizza a 10 soles. Llegas a la pizzería, pones el ticket y sacas tu billete de 10 soles, porque yo no pienso comprar, pues,
por 10 soles no pienso usar mi tarjeta de crédito. Y en la caja te dicen, momento, señor, esta oferta vale, pero si usted paga con la tarjeta y compra la pizza de 10 soles a crédito, mira. Entonces el consumidor ilusionado acaba comprando y utilizando su tarjeta para endeudarse por una pizza de 10 soles que al final no le va a costar 10 soles. Este tipo de tácticas, este tipo de prácticas constituyen de uso muy frecuente por parte de las instituciones financieras. Ahora, hay una iniciativa de las instituciones financieras, también hay que rescatarlo, que busca algún tipo de transparencia en las relaciones con los usuarios, ¿no? Las van a lanzar una iniciativa que tiene algunos meses de vigencia. Vamos a ver cómo le va. Yo particularmente deseo que le vaya muy bien, Sí, ¿no? la vez pasada tuvimos a la gente de Advan acá justamente y el tema básicamente tiene que ver con una cosa bien sencilla, información. Porque independientemente de que, digamos, el plan de marketing de una institución financiera involucre de repente este tipo de esquemas, lo importante es que la información esté disponible para el consumidor, que el consumidor entienda exactamente cuáles van a ser las consecuencias de sus decisiones y listo. Si existe información y la información es transparente, cada uno debería tomar su decisión, pero para eso hay una etapa previa, que es lo que hemos conversado hace un momento, que es tenemos que estar preparados para entender la decisión que vamos a tomar en temas financieros. Claro, pero también está relacionado con la forma en que te dan la información. Es decir, muchas empresas te bombardean con un montón de información de tal forma que te marean, te confunden. Entonces, por ejemplo, te ponen una serie de términos en letra muy pequeña, escritos de repente de manera vertical, que no las puedes ver, y ahí hay un montón de restricciones, limitaciones, penalidades, etcétera, etcétera. Entonces el consumidor no las ve, porque precisamente aunque el consumidor quiera interpretar y aunque la empresa se excuse diciendo yo di la información, la da de una manera que es ininteligible para el consumidor. Entonces lo importante es que la información sea clara para el consumidor. Mira, el típico ejemplo son los alimentos. Los alimentos, yo creo que es un ejemplo buenísimo. En los alimentos, cuando tú volteas el alimento, te vas a encontrar un montón de especificaciones sobre el alimento. ¿Tú has leído y las entiendes? No. No las entiendes. Siendo quien eres, no las entiendes. Yo tampoco las entiendo porque está redactada con una serie de términos químicos e industriales de difícil discernimiento, ¿no? Pero lo cierto es que existen formas de suministrar la información al consumidor. Por ejemplo, en otros países se utiliza el semáforo nutricional. Entonces te ponen en los 3 componentes más peligrosos para la salud, que son la sal, el azúcar y la grasa. Entonces te ponen verde si el nivel de azúcar es bajo, o te ponen ámbar si el nivel de grasa es más o menos peligroso y así. Esto le sirve al consumidor, aunque no sepas leer, para entender mejor la información. Verde, tal, listo, ya lo tengo claro. Yo soy diabético, no quiero comprar esto. Es una buena práctica que debería usarse acá en el Perú. Y también. lo mismo se podría usar, o se podrían adaptar técnicas para que por lo menos 2 o 3 conceptos de los contratos financieros sean así de simple. Así de simple. La tasa de costo efectivo anual, ¿no? Sí. Los plazos, penalidades, qué sé yo. O sea, poner una especie de semáforo financiero en los contratos hay que tratar de ser un poquito más creativos a la hora de brindar la información de forma que la información realmente quien la tome pueda tomar una decisión con esa información que le sirva. Claro. Muchas gracias, Crisolo, por venir acá a Punto Económico, y entiendo que estás todos los jueves. Sí, estoy todos los jueves acá en Bien por Casa. Tenemos una secuencia que se llama Alerta Consumidor, en la cual le damos tips. Así que a partir de las 10:30 pueden vernos en Alerta Consumidor en Bien por Casa. Digo a partir de las 10:30 porque a veces nos retrasamos un poquito, pero no se impaciente, que siempre salimos los jueves. Así que si quieres saber cuáles son los mecanismos de defensa del consumidor, tienen a Crisolo los jueves a las 10:30 acá en Canal 7. Muchas gracias, Crisolo, por venir a Punto Económico. Y volvemos con más sobre piratería en la tercera parte del programa. Volvemos.